La carretera federal se extendía como una serpiente negra bajo la luz pálida de la luna menguante. Miguel Hernández ajustó el espejo retrovisor y echó un vistazo al indicador de gasolina, que parpadeaba amenazante en rojo. A su lado, Carlos Mendoza dormitaba con la cabeza recargada contra la ventanilla, su respiración empañando el cristal frío de la madrugada. «Órale, Carlos, despiértate, cabrón», murmuró Miguel, dándole un codazo suave. «Se nos está acabando la gasolina». Carlos abrió los ojos lentamente, desorientado. El paisaje desértico de Jalisco se extendía a ambos lados de la carretera, salpicado de nopales y mezquites que proyectaban sombras fantasmales bajo la luz de los faros. «¿Qué hora es?», preguntó Carlos, frotándose los ojos. «Las 3 de la mañana. Llevamos 6 horas manejando desde la Ciudad de México». Miguel tamboriló nerviosamente los dedos sobre el volante. «El GPS dice que la siguiente gasolinera está a 50 kilómetros, pero no creo que lleguemos». Carlos se incorporó en su asiento, completamente despierto ahora. Habían sido amigos desde la primaria, y conocía esa expresión de preocupación en el rostro de Miguel. «¿Por qué no paramos en la última que vimos? Estaba cerrada, ¿no te acuerdas? Además, ya pasamos por ahí hace como una hora». El motor del Tsuru 2010 comenzó a hacer un ruido extraño, como si protestara por la falta de combustible. Carlos miró por la ventanilla lateral, donde las montañas se alzaban como gigantes dormidos contra el cielo estrellado. «Mira, allá adelante», dijo Miguel, señalando hacia una luz amarillenta que parpadeaba en la distancia. «¿Ves eso?». Carlos entrecerró los ojos. Efectivamente, había luces a unos 2 kilómetros por delante. Conforme se acercaban, pudieron distinguir la silueta familiar de una gasolinera, 2 surtidores bajo un techo metálico, una pequeña tienda de conveniencia y un letrero que decía Pemex en letras descoloridas. «Gracias a Dios», suspiró Miguel, dirigiendo el auto hacia la entrada. Pero algo no se sentía bien. La gasolinera estaba iluminada, pero no había otros vehículos. Ni un alma a la vista. Los surtidores permanecían inmóviles como centinelas silenciosos, y la puerta de la tienda estaba entreabierta, dejando escapar una luz amarillenta que creaba sombras danzantes en el pavimento agrietado. «¿No te parece raro?», preguntó Carlos, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada. Miguel se encogió de hombros, aunque también había notado la atmósfera extraña del lugar. «Es de madrugada, hermano. Seguramente el encargado está adentro viendo la tele o durmiendo». Estacionaron junto al surtidor más cercano. El silencio era absoluto, roto apenas por el tic-tac del motor enfriándose y el susurro del viento entre los cables de luz. Miguel bajó del auto y se acercó al surtidor. Para su sorpresa, la pantalla se encendió automáticamente, mostrando números verdes brillantes. «Seleccione tipo de combustible». «Órale, qué moderno», murmuró, aunque algo en su estómago se retorció incómodamente. Carlos salió también, estirando las piernas después del largo viaje. El aire nocturno olía a gasolina vieja y algo más, algo dulzón y desagradable que no lograba identificar. «Miguel, mejor vámonos. Esto no me late». «No seas mamón, Carlos. ¿Prefieres quedarnos varados en medio de la carretera?». Miguel ya había insertado la manguera en el tanque y presionado el botón de magna. El combustible comenzó a fluir con un sonido líquido y constante. Fue entonces cuando escucharon la voz. «¿Necesitan ayuda, muchachos?». Ambos se voltearon hacia la tienda. En el umbral de la puerta entreabierta se dibujaba la silueta de un hombre mayor, pero las sombras ocultaban sus rasgos. Su voz sonaba como papel de lija, áspera y gastada por los años. Miguel y Carlos se miraron. Ninguno de los dos había visto al hombre acercarse. «Buenas noches», respondió Miguel, tratando de sonar casual. «Solo estamos cargando gasolina». La figura no se movió del umbral. «Claro, claro. Bienvenidos a mi gasolinera. Soy don Aurelio, el encargado del turno nocturno».
Don Aurelio emergió finalmente de las sombras, y su apariencia hizo que Carlos diera un paso involuntario hacia atrás. Era un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás con brillantina. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos tenían un color gris acuoso que parecía reflejar la luz de manera extraña. Vestía un uniforme azul de Pemex que había visto mejores días, con manchas de grasa que parecían permanentes. ¿Vienen de muy lejos?, preguntó don Aurelio, acercándose con pasos lentos pero seguros. Su sonrisa revelaba dientes amarillentos, algunos faltantes. De la Ciudad de México, respondió Miguel, mientras el surtidor continuaba llenando el tanque con su sonido hipnótico. Vamos a Guadalajara por trabajo. Ah, la perla tapatía, murmuró el anciano, asintiendo. Yo trabajé allá hace muchos años, en una fábrica de textiles. Pero eso fue antes de que llegara aquí. Sus ojos se perdieron por un momento, como si recordara algo lejano. Llevo trabajando en esta gasolinera desde 1987. 36 años cuidando a los viajeros nocturnos. Carlos frunció el ceño. Las matemáticas no cuadraban, pero no dijo nada. ¿No es muy solitario trabajar de noche?, preguntó Miguel, tratando de mantener la conversación mientras observaba nerviosamente el contador del surtidor. Don Aurelio se rió, un sonido seco como hojas muertas. Para nada, muchacho. Pasa mucha gente por aquí. Viajeros como ustedes, familias, parejas de novios. Su voz se volvió más suave, casi nostálgica. Todos con sus historias, sus secretos, sus culpas. La palabra, culpas, resonó en el aire nocturno de manera extraña, y Carlos sintió que se le erizaba la piel. El surtidor hizo clic, indicando que el tanque estaba lleno. Miguel colgó la manguera y se dirigió hacia la tienda para pagar. ¿Aceptan tarjeta? Claro, claro. Pasen, por favor. Tengo café recién hecho y algunos antojitos por si gustan. El interior de la tienda era como un museo del pasado. Los estantes estaban llenos de productos que Carlos recordaba de su infancia, refrescos en botellas de vidrio, dulces envueltos en papel celofán, cigarros de marcas que ya no existían. Un calendario en la pared mostraba el mes de octubre, pero el año era ilegible debido a la decoloración. ¡Qué nostalgia!, comentó Miguel, tomando una Coca-Cola de vidrio. Mi abuela tenía una tiendita así. Don Aurelio sonrió mientras preparaba el café en una cafetera de peltre. El tiempo pasa diferente aquí, muchachos. A veces siento como si fuera ayer cuando llegué, otras veces como si hubieran pasado siglos. Carlos notó una pila de periódicos junto a la caja registradora. Se acercó disimuladamente y leyó las fechas, todos eran de octubre de 1987. Algunos titulares hablaban del terremoto que había sacudido la Ciudad de México ese año. Oiga, don Aurelio, dijo Carlos, tratando de sonar casual, ¿estos periódicos no están un poco viejos? El anciano se volteó lentamente, con 2 tazas de café humeante en las manos. Los guardo como recuerdo, muchacho. Ese mes cambió mi vida para siempre. Sus ojos grises se endurecieron por un momento. ¿No les ha pasado que hay fechas que se quedan grabadas en la memoria? ¿Días que marcan un antes y un después? Miguel pagó la gasolina y tomó su café. Estaba sorprendentemente bueno, con un sabor rico y aromático que contrastaba con la apariencia deteriorada del lugar. Cuéntenos, dijo Miguel, recargándose contra el mostrador. ¿Qué pasó en octubre del 1987? Don Aurelio se quedó callado por un momento, mirando fijamente su taza. Llegó una familia esa noche. Un matrimonio joven con 2 niños pequeños. Venían de Michoacán, iban a visitar a unos parientes en Guadalajara. Su voz se volvió distante. El papá era un buen hombre, trabajador. La mamá era muy bonita, tenía una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Los niños, ¡ay!, los niños eran un encanto. Carlos sintió un escalofrío. Algo en el tono de don Aurelio no le gustaba.
¿Qué les pasó?, preguntó Miguel, genuinamente interesado. Se quedaron aquí esa noche. Tenían problemas con su auto, algo del motor. Les dije que podían esperar hasta el amanecer, que seguramente encontrarían ayuda en el pueblo más cercano. Don Aurelio tomó un sorbo de café. ¿Nunca se fueron? ¿Cómo que nunca se fueron?, preguntó Carlos, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Don Aurelio caminó hacia una pared donde colgaban varias fotografías enmarcadas. Eran imágenes en blanco y negro de la gasolinera en diferentes épocas. En una de ellas, tomada aparentemente en los años 80, se veía el lugar en su esplendor, limpio, moderno, con varios autos estacionados y gente sonriente. Y ahí, junto a los surtidores, estaba don Aurelio. Exactamente igual que ahora. Carlos se acercó a la fotografía, sintiendo que la sangre se le helaba en las venas. Don Aurelio en la imagen lucía exactamente igual, el mismo cabello blanco, la misma piel pálida, incluso el mismo uniforme manchado de grasa. No había envejecido ni un solo día en más de 30 años. Oiga, don Aurelio, comenzó Carlos con voz temblorosa, en esta foto usted se ve igual que ahora, completó el anciano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El trabajo nocturno conserva, muchacho. Uno no envejece cuando no ve el sol. Miguel se acercó también a ver la fotografía, frunciendo el ceño. Pero eso es imposible. Esta foto es de hace más de 30 años. El tiempo es relativo, murmuró don Aurelio, regresando detrás del mostrador. Especialmente aquí. Un ruido de motor los interrumpió. Por la ventana pudieron ver las luces de un auto acercándose a la gasolinera. Era una camioneta Ford antigua, de mediados de los 90, que se estacionó junto al otro surtidor. Más clientes, dijo don Aurelio con satisfacción. Esta va a ser una noche muy interesante. De la camioneta bajó una familia, un hombre de unos 40 años con bigote espeso, una mujer delgada con el cabello recogido en una cola de caballo, y dos niños pequeños que se frotaban los ojos somnolientos. Todos vestían ropa que parecía de otra época, el hombre llevaba una camisa de cuadros y pantalones de poliéster, la mujer un vestido floreado que le llegaba a las rodillas. Buenas noches, saludó el hombre al entrar a la tienda. ¿Podrían ayudarnos? Nuestro auto empezó a hacer ruidos extraños y no queremos arriesgarnos a seguir manejando de noche. Don Aurelio asintió comprensivamente. Por supuesto, don Roberto. Pueden quedarse aquí hasta que amanezca. No es la primera vez que pasa. Carlos y Miguel intercambiaron miradas. ¿Cómo sabía don Aurelio el nombre del hombre? Gracias, respondió la mujer, cargando a uno de los niños. Soy María Elena, y estos son nuestros hijos, Pedrito y Juanito. Los niños saludaron tímidamente antes de dirigirse hacia los estantes de dulces. Sus padres lo siguieron, hablando en voz baja sobre los problemas mecánicos de su vehículo. «Qué coincidencia», murmuró Carlos a Miguel. ¿No te parece extraño que lleguen justo ahora? Antes de que Miguel pudiera responder, otro vehículo se acercó a la gasolinera. Esta vez era un Volkswagen Sedan amarillo, el clásico bocho que había sido tan popular en México. Del auto bajó una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello largo y ondulado y vestida con jeans y una blusa de mezclilla. Parecía angustiada. Disculpen, dijo al entrar, dirigiéndose directamente a don Aurelio. ¿Han visto pasar por aquí a un joven en una motocicleta? Cabello castaño, complexión delgada, llevaba una chamarra de cuero negra. Don Aurelio la estudió con esos ojos grises acuosos. ¿Cómo se llama usted, señorita? Elena. Elena Vázquez. Estoy buscando a mi novio, Raúl. Salió de Guadalajara hace 3 días y no ha regresado. Su hermana me dijo que alguien lo vio por esta carretera. Ah, sí, asintió don Aurelio lentamente. Raúl Moreno. Pasó por aquí hace unos días. Tenía mucha prisa, parecía preocupado por algo. Elena se acercó al mostrador, esperanzada.
¿Sabe hacia dónde se dirigía? Se quedó aquí una noche. Hablamos mucho. Era un muchacho atormentado, cargaba con un peso muy grande en el corazón. Don Aurelio sirvió otra taza de café y se la ofreció a Elena. ¿Usted sabe que lo atormentaba? Elena tomó la taza con manos temblorosas. Raúl. Raúl había hecho algo terrible. Un accidente. Alguien murió por su culpa, pero nunca se hizo responsable. Llevaba años sin poder dormir, sin poder vivir en paz. Carlos sintió que se le secaba la boca. La historia le resultaba extrañamente familiar, aunque no sabía por qué. Miguel se acercó a Elena. ¿Cuándo dice que pasó por aquí? Hace 3 días, respondió ella, pero su voz sonaba insegura. Don Aurelio sonrió. El tiempo pasa diferente para cada uno, señorita Elena. Para algunos, 3 días pueden ser 3 años, o 3 décadas. La familia también se había acercado al mostrador, escuchando la conversación. Los niños jugaban silenciosamente con algunos juguetes viejos que habían encontrado en un rincón de la tienda. Nosotros también llevamos aquí varios días, dijo Roberto, el padre de familia. Desde que nuestro auto se descompuso. Don Aurelio nos ha cuidado muy bien, pero empiezo a preocuparme. Mi trabajo, los niños tienen que ir a la escuela. María Elena, la madre, asintió. Es extraño. Siento como si hubiéramos llegado ayer, pero al mismo tiempo como si lleváramos aquí una eternidad. Carlos comenzó a sentir pánico. Se dirigió hacia la puerta, necesitaba aire fresco, pero don Aurelio lo detuvo con una voz suave pero firme. ¿A dónde va, muchacho? La noche apenas está comenzando. Necesito revisar nuestro auto, tartamudeó Carlos. Su auto está bien, dijo don Aurelio. Todos los autos que llegan aquí funcionan perfectamente, hasta que sus dueños están listos para enfrentar la verdad. Miguel se acercó a su amigo. Carlos, ¿qué te pasa? Te ves pálido. Pero Carlos ya había salido de la tienda. Afuera, el aire nocturno se sentía espeso, cargado de una energía extraña. Se dirigió hacia su auto y trató de encenderlo. El motor giró, pero no arrancó. Lo intentó varias veces, pero el Tsuru permanecía inmóvil. No puede ser, murmuró, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. Fue entonces cuando notó algo que lo hizo temblar. Las placas de la camioneta de la familia eran de 1987. El Volkswagen de Elena tenía placas de 1995. Y en el parabrisas de ambos vehículos había calcomanías de verificación vehicular de años que habían pasado hacía décadas. Regresó corriendo a la tienda, donde encontró a Miguel conversando animadamente con los otros huéspedes. Todos parecían haberse conocido de toda la vida. Miguel, susurró Carlos, jalándolo hacia un rincón. Tenemos que irnos. Ya. ¿Por qué? Está padre conocer gente nueva. Además, don Aurelio dice que hay cuartos atrás donde podemos descansar. Miguel, las placas de sus autos son de hace décadas. Y nuestro auto no enciende. Miguel lo miró como si hubiera perdido la razón. Estás paranoico, hermano. Relájate. Fue entonces cuando Carlos vio la pared del fondo de la tienda, que antes había estado oculta por las sombras. Estaba cubierta de fotografías en blanco y negro, cientos de ellas, mostrando a diferentes personas, familias, parejas, viajeros solitarios. Todos sonriendo, todos posando junto a la gasolinera. Y ahí estaban Elena, Roberto, María Elena y los niños. En fotografías que parecían haber sido tomadas décadas atrás. Don Aurelio se acercó por detrás, su voz como un susurro helado. Aquí todos encontramos lo que buscamos, muchacho. Eventualmente. Carlos retrocedió hasta chocar contra un estante, haciendo que varias latas de conservas cayeran al suelo con un estruendo metálico. El sonido resonó en la tienda como campanas fúnebres, y todos los presentes se voltearon hacia él. ¿Qué pasa, Carlos?
preguntó Miguel, genuinamente preocupado por el estado de su amigo. Las fotografías, murmuró Carlos, señalando la pared con mano temblorosa. Están todos ahí. Elena, la familia, todos están en esas fotografías viejas. Elena se acercó a la pared y examinó las imágenes. Su rostro palideció cuando se encontró a sí misma en una fotografía fechada en 1995, posando junto al mismo Volkswagen amarillo que había llegado esa noche. Esto no puede ser, susurró, tocando el cristal del marco con dedos temblorosos. Don Aurelio suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento. Siéntense todos, por favor. Es hora de que entiendan dónde están. Roberto y María Elena se acercaron también, cargando a sus hijos que habían comenzado a llorar silenciosamente. Miguel, aún confundido, se sentó en una silla de plástico junto al mostrador. Esta gasolinera, comenzó don Aurelio, sirviendo más café para todos, no es un lugar común. Es un punto de encuentro, un lugar donde las almas perdidas vienen a buscar redención o condena. ¿De qué está hablando?, preguntó Miguel, aunque su voz había perdido la seguridad anterior. Cada persona que llega aquí carga con algo, muchacho. Un secreto, una culpa, un peso que no los deja vivir en paz. Don Aurelio caminó entre ellos como un maestro dando una lección. Yo fui el primero. Llegué aquí en octubre de 1987, huyendo de algo terrible que había hecho. Se detuvo frente a una fotografía en particular, un hombre joven con uniforme de Pemex, sonriendo junto a una mujer hermosa y dos niños pequeños. Maté a una familia, dijo con voz plana, sin emoción. Fue un accidente, pero yo estaba borracho. Los atropellé en esta misma carretera y los dejé morir. Después huí y vine a esconderme aquí, en esta gasolinera abandonada. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los niños habían dejado de llorar. Pero el lugar no me dejó ir, continuó don Aurelio. Cada vez que intentaba marcharme, la carretera me traía de vuelta. Hasta que entendí las reglas. ¿Qué reglas?, preguntó Carlos, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Para salir de aquí, debes enfrentar tu culpa completamente. Debes confesarla, sentir el peso total de lo que has hecho, y encontrar una forma de redimirte. Don Aurelio se sirvió más café con manos temblorosas. Pero hay un precio. Solo algunos pueden irse. Otros deben quedarse para ayudar a los que vienen después. Elena se había sentado en el suelo, abrazándose las rodillas. Raúl, mi novio Raúl. ¿Él logró irse? Don Aurelio negó con la cabeza. Raúl no pudo enfrentar lo que había hecho. Se quedó aquí durante meses, atormentándose, hasta que finalmente se desvaneció. Algunos simplemente no pueden soportar el peso de la verdad. ¿Se desvaneció?, preguntó Miguel. Cuando un alma no puede encontrar la redención, simplemente deja de existir. No va al cielo ni al infierno. Solo desaparece. Roberto abrazó más fuerte a su familia. Nosotros llegamos aquí hace 30 años. Íbamos a visitar a mi hermano en Guadalajara, pero tuvimos un accidente. Atropellamos a un hombre en la carretera y no nos detuvimos. Llevamos décadas aquí, tratando de encontrar el valor para enfrentar lo que hicimos. María Elena comenzó a llorar silenciosamente. Los niños, nuestros pobres niños han crecido y envejecido aquí, atrapados por nuestros pecados. Carlos miró a los niños y se dio cuenta de algo horrible, aunque parecían pequeños, había algo antiguo en sus ojos, como si hubieran visto demasiado durante demasiado tiempo. ¿Y nosotros?, preguntó Miguel, aunque su voz sugería que ya conocía la respuesta. ¿Qué hicimos nosotros? Don Aurelio lo miró fijamente. Eso es algo que deben descubrir ustedes mismos. Pero puedo sentir el peso de sus secretos, especialmente el tuyo, Miguel. Miguel se puso de pie bruscamente. No sé de qué habla. Nosotros no hemos hecho nada malo. ¿Estás seguro?, preguntó don Aurelio suavemente.
¿No hay nada en tu pasado que te quite el sueño? ¿Ningún momento que desearías poder cambiar? Carlos vio cómo el rostro de su amigo se descomponía lentamente. Había algo ahí, algo que Miguel había mantenido oculto durante años. Yo. Comenzó Miguel, pero se detuvo. Habla, muchacho, lo alentó don Aurelio. Aquí todos somos pecadores. No hay juicio, solo verdad. Miguel se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Fue hace 5 años. Estaba manejando de regreso de una fiesta, había bebido demasiado. Era de noche, llovía. Carlos sintió que se le helaba la sangre. Recordaba esa noche. Miguel había llegado a su casa muy tarde, nervioso y alterado, pero nunca le había contado qué había pasado. Atropellé a alguien, continuó Miguel con voz quebrada. Un hombre mayor que cruzaba la calle. Lo vi demasiado tarde. Cuando bajé del auto, ya estaba muerto. ¿Y qué hiciste?, preguntó Elena suavemente. Huí. Subí al auto y me fui. Nunca reporté el accidente, nunca busqué a su familia. Al día siguiente vi en las noticias que era un abuelo que regresaba de trabajar. Tenía nietos. El silencio que siguió fue roto por la voz de Carlos, apenas un susurro: yo también tengo algo que confesar. Todos se voltearon hacia él. Carlos respiró profundamente, sintiendo como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. Cuando tenía 12 años, mi hermana menor se ahogó en el río cerca de nuestra casa. Yo se suponía que la estaba cuidando, pero me fui a jugar con mis amigos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cuando regresé, ya era demasiado tarde. Mis padres nunca me culparon, pero yo sé que fue mi culpa. Si hubiera estado ahí. Don Aurelio asintió comprensivamente. Ahora comienzan a entender. Todos llevamos nuestras cargas, nuestros momentos de cobardía o negligencia. Pero aquí, en este lugar, no pueden esconderse de la verdad. Elena se limpió las lágrimas. Yo sabía lo que Raúl había hecho, pero nunca lo animé a entregarse. Pensé que podríamos huir juntos, empezar una nueva vida. Soy tan culpable como él. ¿Y ahora qué?, preguntó Carlos. ¿Cómo salimos de aquí? Don Aurelio sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Ahora comienza la verdadera prueba. Deben enfrentar completamente sus culpas, sentir el peso total de sus acciones y encontrar una forma de redimirse. Pero recuerden, no todos pueden irse. Alguien debe quedarse para guiar a los próximos viajeros perdidos. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, la puerta de la tienda se abrió con un crujido. Una ráfaga de viento frío entró, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda y algo más, algo que olía a muerte. Parece que tenemos más visitas, murmuró don Aurelio, y en sus ojos grises brilló algo que podría haber sido hambre. El viento que entró por la puerta no trajo consigo a ningún nuevo visitante, sino algo mucho más perturbador: las voces de los muertos. Susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna, lamentos que se filtraban entre las grietas de la realidad. Carlos fue el primero en escucharlas claramente. Una voz infantil, dulce y familiar, que lo llamaba desde algún lugar lejano: Carlos. Carlitos, ¿por qué me dejaste sola? Se volteó bruscamente, buscando la fuente de la voz, pero solo encontró las miradas comprensivas de los otros huéspedes de la gasolinera. Todos habían pasado por lo mismo. Es Lupita, murmuró Carlos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Mi hermana pequeña. Tenía solo 8 años cuando. La voz se hizo más clara, más presente: prometiste que me cuidarías. Mamá te dijo que no me dejaras sola cerca del río. Miguel se acercó a su amigo, pero también él comenzó a escuchar algo. Una voz masculina, ronca por la edad: ¿por qué no te detuviste, muchacho? ¿Por qué me dejaste morir solo en la lluvia? No, susurró Miguel, tapándose los oídos. No puede ser real.
Don Aurelio observaba la escena con la paciencia de alguien que había presenciado esto cientos de veces. Es parte del proceso. Deben escuchar a aquellos a quienes hirieron. Es la única forma de entender completamente el daño que causaron. Elena también había comenzado a temblar. Una voz joven, desesperada, resonaba en sus oídos. Elena, ¿por qué no me ayudaste? Sabías que no podía vivir con esta culpa. Podrías haberme convencido de hacer lo correcto. Raúl, sollozó Elena. Mi amor, yo tenía miedo. Roberto y María Elena se abrazaron junto con sus hijos, todos escuchando las voces de las personas que habían lastimado a lo largo de los años. No solo la víctima de su atropello, sino todas las personas que habían sufrido por su cobardía, familiares que nunca supieron la verdad, comunidades que perdieron la confianza en la justicia. Basta, gritó Miguel, poniéndose de pie. Esto no es real. Son alucinaciones. Pero las voces se intensificaron, llenando la tienda con un coro de lamentos y reproches. Carlos se encogió en una esquina, cubriéndose la cabeza con las manos. Lupita, perdóname, gemía. Era solo un niño. No sabía, no entendía. Pero sí sabías, respondió la voz de su hermana, ahora más cerca, como si estuviera justo a su lado. Mamá te había dicho 1000 veces que el río era peligroso después de las lluvias. Pero preferiste ir a jugar fútbol con tus amigos. Don Aurelio se acercó a Carlos y se arrodilló junto a él. Dígale todo lo que nunca pudo decirle. Es su oportunidad de hacer las paces. Carlos levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. Lupita, hermana, he pensado en ti todos los días durante 20 años. He deseado poder cambiar lugares contigo. He deseado haber sido yo quien se ahogara. Lo sé, Carlitos, respondió la voz, ahora más suave. Pero castigarte no me devuelve la vida. Lo que necesito es que vivas la tuya sin culpa, que seas feliz por los dos. Miguel también había comenzado a hablar con la voz que lo atormentaba. Señor Ramírez, sé que tenía familia. Sé que sus nietos lo esperaban en casa. Tenía 3 nietos, respondió la voz del anciano. María, de 5 años. José, de 8. Y pequeña Ana, que apenas había cumplido 2. Nunca entendieron por qué el abuelo no regresó a casa esa noche. ¿Cómo puedo redimirme?, preguntó Miguel, desesperado. ¿Cómo puedo reparar el daño que hice? La redención no viene de mí, muchacho. Viene de lo que hagas con el tiempo que te queda. Pero primero debes tener el valor de enfrentar a mi familia, de decirles la verdad. Elena también estaba teniendo su propia conversación con Raúl. Podríamos haber ido juntos a la policía. Podrías haber pagado tu deuda con la sociedad y empezado de nuevo. Tenía tanto miedo, Elena. Y tú también. Los dos éramos cobardes. ¿Hay alguna forma de arreglarlo ahora? Para mí ya es demasiado tarde. Pero tú aún puedes hacer lo correcto. Puedes encontrar a la familia de la persona que maté y decirles la verdad. Puedes asegurarte de que reciban justicia, aunque sea tardía. Gradualmente, las voces comenzaron a desvanecerse, dejando a los huéspedes de la gasolinera en un silencio cargado de emociones. Todos habían llorado, todos habían confesado, todos habían comenzado el doloroso proceso de enfrentar sus culpas. Don Aurelio se puso de pie lentamente. Bien. Han dado el primer paso. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué sigue?, preguntó Carlos, limpiándose las lágrimas. Ahora deben decidir qué están dispuestos a hacer para redimirse. Y deben entender que no todos podrán irse. Don Aurelio caminó hacia la ventana, mirando hacia la carretera vacía. Este lugar necesita un guardián, alguien que guíe a las próximas almas perdidas que lleguen aquí. ¿Usted ha estado aquí todo este tiempo?, preguntó Elena. 36 años. Al principio traté de huir, como todos. Pero eventualmente entendí mi propósito.
Ayudar a otros a encontrar la redención que yo nunca pude alcanzar. Miguel se acercó a la ventana también. ¿Y si nos negamos? ¿Si simplemente tratamos de irnos? Don Aurelio sonrió tristemente. Pueden intentarlo. Pero la carretera siempre los traerá de vuelta. Este lugar tiene sus propias reglas, y una vez que entras, solo puedes salir de una forma, enfrentando completamente tu pasado y pagando el precio correspondiente. Roberto habló por primera vez en mucho tiempo. Nosotros hemos estado aquí décadas, y nuestros hijos han crecido en este limbo. ¿Hay esperanza para nosotros? Siempre hay esperanza, respondió don Aurelio. Pero requiere sacrificio. Alguien debe quedarse para que otros puedan irse. Carlos miró a Miguel, su amigo de toda la vida. Habían compartido tantos momentos juntos, tantos secretos, excepto los más importantes. Ahora, finalmente, no había nada oculto entre ellos. Miguel, dijo Carlos suavemente. Pase lo que pase, quiero que sepas que sigues siendo mi hermano. Miguel asintió, con lágrimas frescas en los ojos. ¿Y tú el mío, Carlos? Siempre. Don Aurelio los observó con una expresión que mezclaba tristeza y esperanza. El amor verdadero, la amistad genuina, esas son fuerzas poderosas. Tal vez lo suficientemente poderosas para cambiar las reglas de este lugar. Pero antes de que pudiera explicar qué quería decir, las luces de la gasolinera comenzaron a parpadear y un viento helado se filtró por las grietas de las paredes. Algo estaba cambiando, algo se acercaba. Se acerca el amanecer, murmuró don Aurelio. Y con él, el momento de la decisión final. Las luces parpadeantes crearon sombras danzantes en las paredes de la tienda, y el viento que se filtraba por las grietas trajo consigo un frío que parecía venir directamente del más allá. Don Aurelio se dirigió hacia la parte trasera de la tienda, donde una cortina de cuenta separaba el área de ventas de lo que parecía ser una pequeña oficina. Vengan, les dijo con voz grave. Es hora de que conozcan toda la verdad. Detrás de la cortina había una habitación pequeña y abarrotada. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, mostrando a personas de diferentes épocas. Pero estas no eran como las de la tienda principal. Estas fotografías mostraban momentos de dolor, de confesión, de redención y de desaparición. En el centro de la habitación había un escritorio viejo con un libro abierto. Sus páginas amarillentas estaban llenas de nombres escritos a mano, fechas y breves descripciones de los pecados de cada visitante. Mi registro, explicó don Aurelio, pasando las páginas con dedos temblorosos. Cada alma que ha pasado por aquí en los últimos 36 años. Carlos se acercó al libro y leyó algunos nombres. Junto a muchos de ellos había una marca roja, como una X. ¿Qué significan estas marcas? Los que se desvanecieron, respondió don Aurelio sombríamente. Los que no pudieron soportar el peso de sus culpas y simplemente dejaron de existir. Elena señaló hacia una fotografía en particular. Ese es Raúl, susurró. En la imagen, su novio aparecía sentado en la misma silla donde había estado Miguel momentos antes, con una expresión de desesperación absoluta. Raúl estuvo aquí durante 3 meses, explicó don Aurelio. Cada noche hablaba con la víctima de su accidente, cada día se atormentaba más. Al final, no pudo más. Una mañana simplemente se desvaneció, como humo en el viento. Miguel examinó más fotografías. Todos estos son almas perdidas que no pudieron encontrar la redención. Pero también están los otros. Don Aurelio señaló hacia una sección diferente de la pared, donde las fotografías mostraban personas sonriendo, abrazándose, despidiéndose. Los que lograron enfrentar sus culpas y encontrar la paz. ¿Cómo?, preguntó Carlos. ¿Cómo lo lograron? Don Aurelio cerró el libro lentamente. Algunos encontraron formas de reparar el daño que habían causado. Otros aprendieron a perdonarse a sí mismos. Pero todos tuvieron algo en común, estuvieron dispuestos a sacrificarse por otros. Roberto,
que había estado callado, finalmente habló: «Usted dijo que alguien debe quedarse para que otros puedan irse. ¿Cómo funciona eso exactamente?». Don Aurelio se sentó en una silla desgastada y suspiró profundamente. «Cuando llegué aquí, había otro guardián. Un hombre llamado Esteban que había estado aquí desde los años 50. Me explicó las reglas. Este lugar existe para dar a las almas perdidas una oportunidad de redención, pero requiere un guardián que las guíe». «¿Qué le pasó a Esteban?», preguntó Elena. «Cuando finalmente entendí mi propósito y acepté quedarme, él pudo irse. Encontró la paz que había buscado durante décadas». Don Aurelio miró hacia las fotografías. «Pero yo nunca he podido encontrar esa paz. Mi crimen fue demasiado terrible, mi cobardía demasiado grande». Miguel se acercó al anciano. «¿Qué hizo exactamente?». Don Aurelio guardó silencio por un momento, como si reuniera fuerzas para contar su historia completa. Era 1987. Yo tenía 30 años y trabajaba en una fábrica en Guadalajara. Estaba casado, tenía una hija pequeña. Pero también tenía un problema con la bebida. Se puso de pie y caminó hacia una fotografía específica, una familia sonriente posando junto a un auto. Esa noche había estado bebiendo en un bar después del trabajo. Manejé de vuelta a casa por esta carretera, completamente borracho. Llovía mucho, apenas podía ver. Su voz se quebró. Vi las luces de otro auto acercándose, pero estaba en mi carril. Traté de esquivarlo, pero perdí el control. Choqué de frente contra ellos. Carlos sintió que se le helaba la sangre. La familia de la fotografía. Sí. Un padre, una madre, y 2 niños pequeños. Exactamente como Roberto y María Elena. Don Aurelio miró hacia la familia que había estado atrapada en la gasolinera durante décadas. Murieron todos al instante. Yo sobreviví sin un rasguño. «¿Y qué hizo?», preguntó Elena, aunque su voz sugería que ya conocía la respuesta. «Huí. Dejé sus cuerpos en la carretera y manejé hasta aquí. Esta gasolinera estaba abandonada entonces, pero las luces funcionaban. Me escondí aquí, esperando que nadie me encontrara». Don Aurelio se cubrió el rostro con las manos. «Nunca reporté el accidente. Nunca busqué ayuda para ellos. Simplemente los dejé morir». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los niños de Roberto y María Elena habían dejado de jugar, como si sintieran el peso de la confesión. «Pero hay algo más», continuó don Aurelio. «Algo que hace mi caso diferente al de ustedes». «¿Qué?», preguntó Miguel. «La familia que maté eran Roberto, María Elena, Pedrito y Juanito». La revelación cayó como un rayo. Roberto se puso de pie bruscamente, con los ojos llenos de una mezcla de horror y comprensión. «Usted», comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Sí», asintió don Aurelio. «Yo soy quien los mató. Y ustedes han estado atrapados aquí durante 36 años por mi culpa». María Elena comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una extraña liberación. «Por eso nunca pudimos irnos. Por eso nuestros hijos no han podido crecer normalmente. Estamos atrapados por el hombre que nos asesinó. Y yo estoy atrapado por mi incapacidad de enfrentar lo que les hice», admitió don Aurelio. «He estado cuidando de ustedes todos estos años, tratando de expiar mi culpa, pero nunca he tenido el valor de pedirles perdón directamente». Carlos comenzó a entender la verdadera naturaleza de la gasolinera. «Es por eso que este lugar existe. No es solo para la redención individual. Es para que víctimas y victimarios se encuentren y encuentren la paz juntos». «Exactamente», confirmó don Aurelio. «Pero para que eso suceda, alguien debe tener el valor de enfrentar completamente la verdad y aceptar las consecuencias». Elena se acercó a la ventana, donde ya se podía ver una línea tenue de luz en el horizonte. «Se acerca el amanecer». «¿Qué significa eso?». Don Aurelio también miró hacia el este.
Significa que es hora de tomar decisiones. Al amanecer, las reglas de este lugar se vuelven más flexibles. Es el momento cuando la redención verdadera es posible. ¿Pero solo para algunos?, preguntó Miguel. Eso depende de ustedes, respondió don Aurelio. De lo que estén dispuestos a sacrificar por la redención de otros. Roberto se acercó lentamente a don Aurelio. Durante 36 años había estado cara a cara con su asesino sin saberlo. Ahora, finalmente, podía confrontar al hombre que había destruido su vida y la de su familia. ¿Qué quiere de nosotros?, preguntó con voz temblorosa. Don Aurelio lo miró directamente a los ojos por primera vez en décadas. Su perdón. Y la oportunidad de hacer lo correcto, aunque sea 36 años tarde. Pero antes de que Roberto pudiera responder, las luces de la gasolinera se apagaron completamente, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, comenzaron a escucharse voces nuevas, más fuertes, más urgentes. El verdadero juicio estaba a punto de comenzar. La oscuridad que envolvió la gasolinera no era simplemente la ausencia de luz, era algo vivo, palpable, cargado de todas las culpas y secretos que habían sido confesados esa noche. En esa negrura absoluta, las voces que comenzaron a escucharse no eran susurros lejanos, sino gritos desesperados que parecían venir del mismo infierno. Justicia, gritaba una voz que Carlos reconoció como la del señor Ramírez, la víctima de Miguel. 36 años hemos esperado justicia. Venganza, clamaba otra voz, la de la familia original que don Aurelio había asesinado. El asesino debe pagar. Miguel trató de encender su teléfono para usar la linterna, pero el dispositivo estaba completamente muerto. ¿Qué está pasando?, gritó en la oscuridad. La voz de don Aurelio resonó desde algún lugar en las sombras, es el juicio final. Todas las almas que han pasado por aquí han venido a presenciar nuestra decisión. Gradualmente, una luz tenue comenzó a filtrarse desde el exterior. No era la luz del amanecer, sino algo más extraño, una luminosidad azulada que parecía emanar de las propias almas de los muertos. En esa luz fantasmal, pudieron ver que la gasolinera se había transformado completamente. Las paredes ahora estaban cubiertas de rostros translúcidos, cientos de ellos, todos mirando hacia el centro de la tienda donde los vivos se habían reunido instintivamente. Eran las víctimas de todos los que habían pasado por ese lugar, accidentados, asesinados, abandonados, traicionados. Dios mío, susurró Elena, viendo entre los rostros a personas que reconocía de las fotografías. En el centro de este tribunal sobrenatural apareció una figura que ninguno de ellos había visto antes, una mujer de mediana edad, vestida con ropas que parecían de principios del siglo XX. Su presencia irradiaba una autoridad antigua y terrible. Soy la jueza de este lugar, dijo con voz que resonaba como el eco en una catedral vacía. He presidido estos juicios durante más de un siglo. Esta noche, finalmente, se decidirá el destino de todos los presentes. Don Aurelio se arrodilló ante la figura. Señora, he servido como guardián durante 36 años. He guiado a las almas perdidas, Silencio. La voz de la jueza cortó el aire como una navaja. Has sido un cobarde durante 36 años. Has usado tu papel de guardián para evitar enfrentar tu verdadero castigo. Roberto se adelantó, con María Elena y los niños detrás de él. Nosotros somos sus víctimas. Hemos estado atrapados aquí por su culpa. La jueza asintió. Y ahora deben decidir, ¿qué justicia exigen? Queremos que pague, dijo María Elena con voz firme. Queremos que sufra como hemos sufrido nosotros. Pero uno de los niños, Pedrito, que había permanecido callado durante décadas, finalmente habló. No, mamá. Ya hemos sufrido suficiente. Todos hemos sufrido suficiente. La jueza se volteó hacia Miguel y Carlos. ¿Y ustedes, qué están dispuestos a ofrecer por su libertad? Miguel se puso de pie tembloroso. Yo estoy dispuesto a entregarme a las autoridades. A confesar mi crimen y pagar por él. Después de 5 años,
preguntó la voz del señor Ramírez desde entre los rostros espectrales. ¿Cuándo ya no importa? Importa para mí, respondió Miguel con voz quebrada. Y para su familia. Merecen saber la verdad. Carlos se acercó a su amigo. Si Miguel se entrega, yo iré con él. Testificaré, lo apoyaré. Y buscaré a la familia de mi hermana, a mis padres. Les diré la verdad sobre lo que pasó ese día. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Elena. ¿Cómo puedo redimirme por mi cobardía? La jueza la estudió con esos ojos que parecían ver directamente al alma. Tú puedes encontrar a la familia de la víctima de Raúl. Puedes darles las respuestas que nunca tuvieron. Lo haré, prometió Elena. Haré lo que debía hacer desde el principio. La jueza se volteó hacia don Aurelio, que seguía arrodillado. ¿Y tú, Aurelio Mendoza, qué ofreces después de 36 años de cobardía? Don Aurelio levantó la cabeza, y por primera vez en décadas, había determinación en sus ojos. Ofrezco mi alma. Que se desvanezca, que deje de existir, para que Roberto y su familia puedan ser libres. No, gritó Roberto inesperadamente. No queremos su alma. Queremos algo más valioso. Todos se voltearon hacia él, sorprendidos. Queremos que viva, continuó Roberto. Que salga de aquí y dedique el resto de su vida a ayudar a las familias de víctimas de accidentes. Que use su experiencia para evitar que otros cometan los mismos errores. María Elena asintió. La muerte es fácil. Vivir con la culpa y tratar de repararla, eso es verdadero castigo. La jueza sonrió por primera vez, una expresión que transformó completamente su rostro severo. Sabiduría. Después de un siglo presidiendo estos juicios, finalmente escucho verdadera sabiduría. Las voces de los muertos comenzaron a cambiar. Los gritos de venganza se transformaron en murmullos de aprobación. Los rostros espectrales en las paredes comenzaron a sonreír. Pero hay un precio, continuó la jueza. Este lugar necesita un guardián. Alguien debe quedarse para guiar a las próximas almas perdidas. Miguel y Carlos se miraron. Habían sido amigos durante toda la vida, habían compartido todo. Ahora, uno de ellos tendría que sacrificarse por el otro. Yo me quedo, dijo Miguel sin dudar. No, respondió Carlos inmediatamente. Yo me quedo. Tú tienes que ir a enfrentar a la familia del señor Ramírez. Los dos tienen razón, interrumpió la jueza. Y los dos están equivocados. Se acercó a ellos, y su presencia se sintió menos amenazante, más maternal. El verdadero poder de la redención no viene del sacrificio individual, sino del amor que une a las almas. Su amistad, su disposición a sacrificarse el uno por el otro, ha roto las reglas de este lugar. La luz azulada comenzó a intensificarse, y las paredes de la gasolinera empezaron a desvanecerse como humo. Todos pueden irse, declaró la jueza. Todos han encontrado la verdadera redención, la disposición a anteponer el bienestar de otros al propio. Don Aurelio se puso de pie, incrédulo. ¿Todos? ¿Incluso yo? Especialmente tú. Has aprendido que la verdadera penitencia no es esconderse de las consecuencias, sino enfrentarlas y trabajar para repararlas. Los rostros espectrales en las paredes comenzaron a desvanecerse uno por uno, pero no con tristeza, sino con paz. Sus voces se unieron en un coro de despedida: vayan en paz. Vivan sin culpa. Hagan el bien. La luz se intensificó hasta volverse cegadora, y lo último que escucharon fue la voz de la jueza: recuerden, la redención no es el final del camino, sino el comienzo. Carlos abrió los ojos lentamente, sintiendo los primeros rayos del sol matutino calentando su rostro. Estaba sentado en el asiento del pasajero de Subaru, con Miguel a su lado despertando también. Por un momento, la confusión nos embargó completamente. ¿Dónde estamos?, murmuró Miguel, frotándose los ojos. Carlos miró alrededor. Estaban estacionados en una gasolinera moderna, limpia y brillante,
con el logo familiar de Pemex resplandeciendo bajo el sol de la mañana. Había otros autos alrededor, familias desayunando en las mesas del área de comida, niños corriendo y jugando. ¿Fue un sueño?, preguntó Carlos, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. El peso de las confesiones de la noche anterior, la claridad de las emociones, la sensación de haber enfrentado algo fundamental sobre sí mismo, todo era demasiado real. Miguel revisó el tablero del auto. El tanque estaba completamente lleno, aunque ninguno de los dos recordaba haber pagado por la gasolina. En el asiento trasero había una pequeña bolsa de papel que no había estado ahí antes. Carlos la abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota escrita a mano en papel amarillento, asterisco: queridos Miguel y Carlos, gracias por recordarnos lo que significa la verdadera amistad y el perdón. Su amor fraternal ha roto cadenas que habían existido durante décadas. Ahora todos somos libres para comenzar de nuevo. Recuerden sus promesas. El mundo necesita más personas dispuestas a enfrentar sus errores y trabajar para repararlos. Con gratitud eterna, Aurelio, Roberto, María Elena, Elena, y todos los que encontraron paz gracias a ustedes. PD, busquen en las noticias de hoy. Encontrarán algo interesante. Asterisco: Miguel sacó su teléfono, que ahora funcionaba perfectamente, y buscó las noticias locales. Sus ojos se abrieron de par en par cuando encontró el titular: hombre se entrega voluntariamente por accidente de hace 36 años, proporciona información crucial para cerrar casos sin resolver. El artículo hablaba de un hombre llamado Aurelio Mendoza que se había presentado esa mañana en la comandancia de Guadalajara, confesando su responsabilidad en un accidente fatal ocurrido en 1987. Había proporcionado detalles específicos que solo el culpable podría conocer, y se había comprometido a trabajar con organizaciones de apoyo a víctimas de accidentes de tránsito. Dios mío, susurró Miguel. Realmente pasó. Carlos siguió leyendo. Había más noticias relacionadas. Una mujer llamada Elena Vázquez había contactado a la familia de una víctima de atropello y fuga de hace varios años, proporcionando información que había mantenido en secreto. La familia había expresado su gratitud por finalmente conocer la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, guardando el teléfono. Carlos miró a su amigo, su hermano de toda la vida, y sintió una claridad que no había experimentado en años. Ahora cumplimos nuestras promesas. Se bajaron del auto y caminaron hacia la tienda de la gasolinera. El empleado, un joven de unos 20 años, los saludó alegremente. Buenos días. ¿Necesitan algo más? Vi que estuvieron aquí toda la noche. Espero que hayan podido descansar. Miguel y Carlos se miraron. ¿Toda la noche? Sí, llegaron como a las 3 de la mañana. Se veían muy cansados, así que no los molesté. Mi jefe siempre dice que los viajeros necesitan un lugar seguro para descansar. Carlos compró 2 cafés y salieron de la tienda. Se sentaron en una mesa bajo una sombrilla, viendo pasar los autos en la carretera federal. Miguel, dijo Carlos después de un largo silencio, cuando regresemos a la ciudad, voy a hablar con mis padres. Les voy a contar la verdad sobre Lupita. Miguel asintió. Y yo voy a buscar a la familia del señor Ramírez. No sé cómo van a reaccionar, pero merecen saber qué pasó. ¿Crees que nos perdonen? No lo sé. Pero ya no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias. Carlos sonrió, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Por primera vez en 20 años, no tuve pesadillas sobre Lupita anoche. Soñé con ella, pero estaba sonriendo. Me dijo que estaba orgullosa de mí. Miguel también sonrió. El señor Ramírez me visitó en sueños también. No estaba enojado. Solo, en paz. Terminaron sus cafés en un silencio cómodo, viendo el mundo despertar a su alrededor. Familias viajando, trabajadores comenzando su día,
la vida continuando en toda su complejidad y belleza. ¿Listos para enfrentar el mundo real?, preguntó Miguel finalmente. Más que listos, respondió Carlos. Por primera vez en años, estoy listo para vivir realmente. Se levantaron y caminaron hacia su auto. Antes de subir, Carlos miró hacia atrás, hacia la carretera por donde habían venido. Por un momento, le pareció ver una figura distante saludándolos, un anciano con uniforme de Pemex, sonriendo y levantando la mano en despedida. ¿Ves eso?, le preguntó a Miguel. Miguel miró en la misma dirección, pero solo vio la carretera vacía extendiéndose hacia el horizonte. No veo nada, hermano. Carlos sonrió. No importa. Vámonos a casa. Subieron al auto y se dirigieron hacia Guadalajara, pero ya no como los mismos hombres que habían comenzado el viaje. Llevaban consigo las lecciones de la noche anterior, que la redención es posible, que el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas, y que el amor verdadero, ya sea fraternal, familiar o romántico, tiene el poder de romper las cadenas del pasado. En los meses que siguieron, ambos cumplieron sus promesas. Miguel se entregó a las autoridades y, aunque enfrentó consecuencias legales, también encontró paz al trabajar con organizaciones que ayudaban a familias de víctimas de accidentes. Carlos finalmente habló con sus padres sobre Lupita, y aunque fue doloroso, la verdad los liberó a todos de décadas de culpa silenciosa. Y a veces, cuando viajaban por carreteras nocturnas, juraban que podían ver una gasolinera a lo lejos, con sus luces encendidas como un faro para las almas perdidas, recordándoles que siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad de redención, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. La gasolinera del olvido había cerrado sus puertas para siempre, pero su lección permanecía, que el verdadero horror no está en los fantasmas del pasado, sino en la negativa a enfrentarlos. Y que la verdadera libertad viene no de huir de nuestros errores, sino de tener el valor de enmendarlos. Fin.